Así que el primer capítulo del libro Nuevas Esencias del Pensamiento de Unificación tiene este título, Teoría de la Imagen Original. Básicamente aquí cabe una explicación. ¿Por qué la teoría de la imagen original? El objetivo de este capítulo es hablar específicamente de Dios, pero no en un sentido teológico, sino en un intento de dar explicaciones y características que ya son conocidas por las religiones, como por ejemplo, cuando nos referimos a Dios suele venir a la mente de los cristianos tradicionales, de todas las religiones en general, omnipotencia, omnipresencia, bondad, amor, verdad. No, el propósito de este capítulo es analizar. Así que leeré el libro y lo explicaré. La teoría que se refiere a los atributos de Dios en el pensamiento de unificación se llama la teoría de la imagen original. En otras palabras, vamos a estudiar los atributos más plausibles. Iba a decir tangible, pero palpable, más tangible quizás, para que podamos comprender realmente la funcionalidad de Dios, el aspecto forma de Dios, y comprender así, por supuesto, de qué va a hablar a continuación el pensamiento de unificación. En el segundo capítulo, sobre la ontología, es decir, el estudio de todos los demás seres de la creación, dejando de lado al hombre. Porque el tercer capítulo está enteramente dedicado al ser humano. Por eso se llama teoría de la naturaleza humana original. ¿Verdad? Pues vamos allá, imagen original. Este es el término que vamos a discutir, empezar a discutir hoy, ¿de acuerdo? Significa los atributos de Dios, que es el ser causal. Los atributos de Dios consisten en forma y también función, incluyendo naturaleza, carácter, capacidad, etc. Llamamos al primer aspecto, el aspecto que mencionamos allí, forma de la imagen divina. Y el último aspecto, la función, que llamamos carácter divino. En las religiones históricas, como ya he mencionado, como el cristianismo, el islam, etc., los atributos de Dios se expresan de diversas maneras. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, bien supremo, belleza suprema, suprema verdad, justicia, amor, creatividad, etc. Así que, si lo analizas, normalmente todas las religiones tienen esta conceptualización de Dios. Parece algo muy grandioso, una conceptualización muy profunda, pero si lo piensas, son muy genéricos. De hecho, no puedes encontrar ningún atributo o característica en ninguna de las características enumeradas en este párrafo. No los hay. Hay valores y virtudes. Pero, ¿de dónde vienen estos valores? Así, por ejemplo, dices omnisciencia. Omnisciencia. ¿Es un atributo? ¿Es una característica de Dios? No. Es una virtud, una cualidad, pero ¿de dónde procede? ¿Cómo se forma la capacidad de Dios de conocerlo todo, o la omnipotencia, o todas las demás características? Comprende que, de hecho, el pensamiento de la unificación, cuando se propone estudiar esta teoría de la imagen original, va mucho más lejos, es mucho más específico cuando se propone definir o puntuar, discutir los atributos, las características de Dios. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Pues venga, pasemos a la siguiente pantalla. El pensamiento de la unificación ciertamente afirma características como estas, y también están incluidas entre los atributos de Dios. De hecho, serían como consecuencias, como productos o resultados de la manifestación de los atributos que vamos a estudiar a continuación. ¿De acuerdo? Sin embargo, no podemos resolver problemas reales de manera fundamental, limitándonos a esta forma tradicional de entender los atributos de Dios. Por esta razón, el pensamiento de unificación considera que estos atributos son los que se mencionan como pertenecientes al carácter divino de Dios. Sin embargo, un aspecto más importante de los atributos de Dios es la imagen divina. Por lo tanto, tengo los gráficos allí, he puesto los gráficos juntos, porque cuando usted lo toma, seguramente cada uno de ustedes, cuando fue a estudiar o se propuso leer el pensamiento de la unificación, empiezas a leer y es un libro denso, grueso, hay mucho texto, pocas imágenes, así que piensas, es complicado, es difícil, sin alguien que nos ayude, que nos lleve de la mano ahí, es complicado, así que voy a añadir algunas imágenes para ayudar con el razonamiento.
la explicación de lo que estamos leyendo. Así que tranquilos, no va a ser una lectura larga y agotadora. Hay gráficos. Estoy seguro de que voy a plantear algunas cuestiones que la mayoría de ustedes, al estudiar el principio divino o la Biblia, pueden haber pasado por alto, pero el pensamiento de la unificación profundiza un poco más en estos puntos. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. Así que mientras tanto, como dijo, la imagen divina consiste en características duales, como se explica en el principio divino. Entonces, no me extenderé sobre este tema, solo mediante una comprensión correcta y plena de la imagen divina, así como del carácter divino, podremos resolver fundamentalmente los problemas de la vida humana, la sociedad, la historia y el mundo. Así que vamos a ello. Empecemos con una lectura y un gráfico. Espera, déjame ordenar aquí. Vamos allá. La imagen divina de Dios en el pensamiento de unificación se refiere a las características de Sun San y Ryun San, Yang y Ying y las imágenes individuales. Paréntesis aquí. Así que probablemente en las otras pantallas, cuando estaba leyendo y hablando allí sobre la imagen divina y el carácter divino, tal vez usted debe haber pensado así. Está hablando de esas características duales que leemos en el principio divino, en la parte sobre el principio de la creación, cuando habla de carácter interno y la forma externa. ¿No es así? ¿Es eso lo que piensas? La mayoría de la gente piensa que es erróneo. De hecho, estos aspectos de carácter interno y forma externa son ya subproductos de la primera dualidad de Dios que está ahí. Mira ahí, voy a mover el ratón. Cuando muevo el ratón aquí, ¿aparece en la pantalla para ti? ¿Sí? ¿Vale? Ok, gracias. Vamos allá. Entonces, en este dibujo de aquí, he puesto de manera esquemática y representativa lo que hemos mencionado hasta ahora en la lectura. Dios es un ser, la estructura de la imagen original es una estructura formada por esta dualidad. Carácter divino e imagen divina. Y puede que hayas pensado, así que Marcos está diciendo que el carácter divino en el pensamiento de unificación debe ser de lo que hablamos en el principio divino. Carácter interno, ¿no es así? Más o menos, no del todo. ¿Por qué? El carácter divino, según el pensamiento de unificación, es más bien el núcleo de Dios. Ahí es donde encontraremos los atributos que hemos definido. Incluso el principio divino menciona el corazón, el logos y la creatividad. ¿De acuerdo? La imagen divina es donde están los aspectos, las características de las que vamos a hablar un poco hoy, sin querer entrar en demasiados detalles. Solo me han dado 3 horas y media, así que no creo que pueda extenderme mucho más, ¿no? Pero es en la imagen divina donde encontrarás estos atributos, Sun San, y Ryun San, Yang, Ying, imágenes individuales. Normalmente en nuestra traducción de esta expresión ponemos Sun San como carácter interno y Ryun San como forma externa. Entonces te llevas la mano a la cabeza y dices, vaya, me he equivocado. ¿Cómo ha podido equivocarse? El principio divino conlleva un lenguaje más teológico. Primer punto. En segundo lugar, el principio divino se centra en dar una idea sobre Dios y sobre todo nuestro énfasis cuando disertamos sobre el principio divino es explicar el ideal de la creación, el propósito de la creación, las 3 bendiciones, las 3 etapas, la ley de la responsabilidad. ¿Por qué? A partir del segundo capítulo, todos son problemas. Está la caída y luego la restauración y todas las circunstancias que se derivan de la pérdida del ideal. El pensamiento de unificación no se molesta en discutir la caída y la salvación. ¿Ok? Se preocupa por explicarnos el original. Por eso el primer capítulo se llama Teoría de la imagen original. En el tercer capítulo, cuando habla del hombre, habla de la naturaleza humana original. Incluso comenta que hay algunos problemas y demás, pero ese no es el enfoque. ¿Entiendes? Así que entonces, cuando estoy diciendo, volviendo al tema que estaba hablando allí, moviendo el ratón allí, Sun San y Ryun San son atributos duales de la imagen divina, que es el aspecto, la forma de Dios. Mientras que el carácter divino es el atributo o aspecto o característica
función de Dios. ¿Ok? Podríamos decir que es la doble F, es función, carácter divino y forma, imagen divina. ¿De acuerdo? Por eso me he propuesto poner esta parte aquí y seguir un rato para darte espacio para pensar, porque nuestras discusiones a lo largo de nuestros estudios del pensamiento de unificación requerirán una comprensión muy clara de lo que estoy hablando ahora. Si no captas este truco de aquí, que he hecho esquemáticamente del contenido del pensamiento de unificación, luego pasarás a los capítulos siguientes. Me pregunto, por ejemplo, si alguien decide coger el libro del pensamiento de unificación y salta al tercer capítulo de antemano y comienza a estudiar la naturaleza humana original. Eso confunde la mente, es peor. No lo hagas, no te lo recomiendo, porque el pensamiento de unificación se extiende en esta parte inicial aquí, precisamente para empezar a establecer paradigmas, parámetros, una línea de pensamiento en base a la cual luego llegarás a comprender más claramente la naturaleza de todos los seres y especialmente del ser humano. ¿De acuerdo? Así que volviendo a la lectura me detuve en el principio. Abrí un paréntesis en el primer punto que encontré allí. Vamos allá. El carácter divino del pensamiento de unificación se refiere entonces al corazón, como llamamos a Shin-Yun, logos y creatividad. Y en esta teoría de la imagen original, el contenido de la imagen divina y el carácter divino se explicarán en la sección contenido de la imagen original. Lo trataremos un poco más adelante. Y la relación entre Sun-San y Ryun-San se tratará en otra sesión en la que no vamos a entrar hoy, llamada estructura de la imagen original. Así que allá vamos. Tomemos el primero que mencioné allí. Contenido de la imagen original. El contenido de la imagen original se refiere a los atributos de Dios. Sobre este tema, el contenido de la imagen divina, Sun-San, Hyun-San, Yan, Ying y las imágenes individuales, y se explicará en detalle el contenido del carácter divino, el corazón, el logos y la creatividad. Así que, de nuevo, ese pequeño diagrama para que lo entiendas mejor. Ya hablamos de ello al principio. Si tomas el pensamiento de unificación, los primeros párrafos de ese capítulo, dice que Dios es un ser con características duales. Tiene dos aspectos. Un aspecto de función, que llamamos carácter divino, que es el aspecto del corazón, el logos y la creatividad. Y el aspecto forma, que se llama en el pensamiento de unificación, imagen divina, donde comprenderemos Sun-San, Ryun-San, Yan, Jing y las imágenes individuales. Amigos, si realmente quieren estudiar esto y avanzar, continuaremos con este estudio aquí, sin importar si la pandemia termina algún día y podremos estar juntos de nuevo. Pero creo que te vas a enamorar de este contenido, como yo lo hice. Cuando empieces a entender y comprender, realmente darse cuenta cómo funciona Dios, cómo funcionamos nosotros, cómo Dios lo planeó, cómo diseñó, cómo prototipó cada una de estas imágenes individuales, que hoy son de hecho seres creados, pero que ya están de manera esencial dentro de Dios en su imagen divina como atributo, como está ahí en tu pantalla. ¿Entendido? Pero es solo para instigar, ¿no? Así que ahora voy a separarlos. Viste que en la pantalla anterior mostré todo el conjunto. En el gráfico de abajo solo he tomado la parte inferior, porque el elemento que hemos definido aquí para estudiar ahora, incluso con esta identificación, es la imagen divina. Imagen divina entonces se refiere al atributo forma de Dios. No podemos ver a Dios, pero Él tiene formas definidas. Estrictamente hablando, Él tiene el potencial de adoptar formas definidas, o como dice el pensamiento de unificación, Dios tiene determinabilidad. Esto se denomina imagen divina. La imagen divina, pues, constituye o incluye, está formada por Sun-San, Ryun-San, Yang Jing y las imágenes individuales. No voy a entrar en todo eso hoy, ¿verdad? No sé si todos han cenado, si no lo han hecho, todavía se están preparando para cenar. Y de repente empiezo a hacer que se les apague la cabeza. No quiero que nadie pierda el apetito o se enfade conmigo porque le he arruinado tu cena, le he hecho perderse la telenovela para escuchar algo tan difícil. No, no es difícil, estoy bromeando. Pero hoy voy a intentar darles una idea de Sun-San y Ryun-San. Eso es lo que me he propuesto hacer hoy. ¿Cómo está el horario? Déjame echar un vistazo aquí porque si no pasa la hora me dejo llevar o todavía lo tengo, ¿no? Tengo al menos media hora, ¿no?
Así que aquí vamos a hablar de Sun San y Ryun San ahora. Así que aquí está el gráfico de nuevo, solo para que no se pierdan en la secuencia. ¿Qué hemos hecho? Quitamos el aspecto del carácter divino, que sería el atributo, el aspecto de la función, donde el corazón, el logos y la creatividad están en el centro. Dejaremos eso para más adelante, ¿de acuerdo? Y vamos a centrarnos aquí entonces en el aspecto de la forma, la imagen divina específicamente, hoy hablando de Sun San y Ryun San. ¿Seguimos? Entonces vamos. Sun San y Ryun San. Dios pues tiene como atributos las características duales de Sun San y Ryun San. El Sun San y el Ryun San de Dios también se llaman Sun San original y Ryun San original, para diferenciarlos del Sun San y el Ryun San de toda la creación. Paréntesis aquí. Así, el pensamiento de unificación al principio puntúa toda una terminología que a lo largo del libro se repite varias veces. Así que cuando estés en el siguiente capítulo y oigas Sun San, él está hablando de un ser específico o en el contexto del hombre. Cuando habla entonces en la estructura del Sun San original, él está hablando de Dios, cómo funciona en Dios. ¿Entiendes? Entonces, estamos siguiendo los ritmos del pensamiento de unificación, porque estamos siguiendo todo esto. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a la terminología del pensamiento de unificación. Así que aquí vamos. La relación entonces entre Dios y todas las cosas es la de creador y criatura. Debería haberlo enfatizado aquí, pero lo explicaré de nuevo. Sigamos. Esto es causa y efecto. Por lo tanto, Sun San original es la raíz del aspecto intangible, funcional de todos los seres creados, mientras que el Ryun San original, por lo tanto, es la raíz del aspecto tangible, material de la creación. ¿Entendido? ¿Está claro? Volveré a donde dije que quería escribirlo. Alguien asintió allí, ¿no? No está tan claro, pero vamos a desentrañar esto poco a poco. Esta cuestión allí, la relación entre Dios y todas las cosas, es la de creador y criatura. Normalmente tenemos el hábito de pensar que esto es alguna terminología teológica, que es alguna expresión bíblica. Amigo, no tiene nada que ver, es muy científico, es muy estructural. El ser humano decimos esto en el pensamiento de unificación, como también lo decimos en el principio divino. Si has leído las palabras del reverendo Sun Myung Moon, te habrás encontrado con esto en diversas situaciones, donde sitúa al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Él es imagen y semejanza, es una criatura creada a imagen de su creador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y el hombre? Ahí está, el creador y criatura. ¿Qué significa eso? Uno tiene estos atributos, estas características de las que estamos hablando a priori, de una manera esencial, creador que proyectará esto. Y todos los demás seres de la creación, y nosotros los seres humanos, somos parte de este grupo, somos a posteriori, tenemos estos atributos puestos, hemos recibido esto, entonces es similar, es exacto, es lo mismo, ¿soy Dios? No, soy similar a Dios. Dios es el creador y yo soy la criatura. ¿Tengo las mismas características? Sí, pero hay diferencias. Y la primera es esencial que la anotes, pero volveremos a ella más tarde. Uno de los atributos que hace esta diferencia se llama tiempo. Tiempo, por eso dije a priori y a posteriori, pero ese soy yo hablando. Es mi interpretación, es mi entendimiento, después de años de estudiar, traducir, leer este libro varias veces. Es mi concepción, pero es muy importante que tomes nota, porque más adelante, tras el estudio del pensamiento de unificación, o si decide intentar estudiar el libro por su cuenta, esta es una información muy importante que necesitarás poder distinguir. Así que, a continuación, un resumen de lo que hemos mencionado en la pantalla. Estamos estudiando el aspecto de la forma, llamado la imagen divina, que se compone de características duales, Sun San y Ryun San. Sun San y Ryun San, así que anótalo, porque está en la hoja del examen. Sun San y Ryun San son características duales, atributos duales del aspecto imagen divina de Dios, el aspecto forma de Dios. ¿De acuerdo? Entonces te preguntas, ¿no es Sun San lo más íntimo de Dios?
Amigo, si lees el capítulo 3, la teoría de la naturaleza humana original, descubrirás que tú también, cada uno de nosotros también, nuestro Sun San no es nuestra parte más íntima. Tiene funciones muy importantes. Son funciones en relación con el cuerpo, pero sigue sin ser el aspecto más interno. ¿Verdad? Pero sigamos adelante, no le demos más vueltas. Siguiente pantalla. La relación entre Dios y los seres humanos es la de padre e hijo. Fuimos creados a imagen de Dios según el principio de creación por semejanza, correspondiendo el Sun San original a la mente de los seres humanos y el Ryun San original a su cuerpo. Paréntesis aquí. Creación en semejanza, somos semejantes. Entonces el Sun San original, ¿de quién estoy hablando? Dios, no es así. El Sun San original. El Sun San de Dios corresponde en nosotros los seres humanos a la mente. Ah, pero la mente es nuestro carácter interno según el principio divino. Así que, gente, no lo atropelléis. El principio divino, si lo leéis con mucha calma, os dirá que hay más cosas internas, porque la mente es un aspecto del ser humano. Del ser humano que tiene ciertas facultades, ciertas funciones. ¿De acuerdo? Pero no es el punto más central del ser humano. ¿Entendido? Y luego el Hyun San, como menciona allí, el Ryun San sería el aspecto del cuerpo. El Ryun San original de Dios corresponderá al cuerpo en nosotros los seres humanos. Así que Sun San y Ryun San no están separados. Los dos cuerpos están unidos. Sun San y Ryun San están obviamente unidos. Nosotros solo los separamos, entre comillas, para estudiarlos. Igual que hacemos con el principio divino, mente y cuerpo. Son características duales del ser humano. Parece que la mente está en un lugar y el cuerpo en otro, ¿no? Forman una sola estructura. Pero son aspectos definidos. Uno cumple la función o la característica de función y la forma también. ¿Te parece bien? Por consiguiente, esto es lo que significa el principio divino cuando afirma que Dios es el sujeto en el que las características duales de la naturaleza interna, el Sun San original y la forma externa original, el Ryun San original, están en armonía. Así pues, Dios es un ser con características duales, y el Sun San original y el Ryun San original unidos. Eso es lo que ya he dicho aquí, sin entrar en demasiados detalles, para que podamos ahorrar un poco de tiempo. Vámonos. Entonces, desde un punto de vista ontológico, es decir, desde el punto de vista del ser, no de Dios ahora del ser, el concepto de la imagen divina no es solo espiritual y no solo material, de modo que no se hace hincapié en un solo aspecto en detrimento de otro, o viceversa. Y se puede describir como una teoría de la unidad, o como defendemos aquí en este libro, una teoría de la unificación. Se podría decir que el espiritualismo, desde una perspectiva limitada, solo considera al Sun San original como la causa del universo, ¿no es cierto? Del mismo modo, podemos decir que el materialismo solo considera el aspecto original Ryun San como la causa del universo. Consideremos los contenidos de Sun San y Ryun San y expliquémoslos con más detalle a continuación. Un paréntesis más aquí, pensemos, mira lo que dijo allí. Creo que podría dedicar una hora solo a ese párrafo, porque según él, el espiritismo solo suele tener en cuenta el aspecto Sun San. ¿Qué es el aspecto Sun San? ¿Cuál es el aspecto Sun San de Dios? ¿El aspecto mental? ¿El aspecto espiritual? ¿El aspecto trascendental? ¿Es lo que propugnan las religiones? ¿Y el materialismo solo considera el Ryun San original? Es decir, el materialismo, cuando dice que las cosas están formadas por átomos, partículas, que en realidad son energía vibrando a una frecuencia diferente, materializándose y sustancializándose en los elementos básicos de la existencia. Lo que dicen es totalmente erróneo. Ninguno de los dos está equivocado. En parte tienen razón, pero en general son limitados. Así que nos corresponde a nosotros, a través de la teoría de la unificación, reunir a los dos. Reunir el Sun San original en el que algunos creen y el Ryun San original en el que algunos creen y demostrar que ambos son sustancias reales y complementarias que forman el origen del universo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero de todos modos es solo para hacer una. Comentario aquí. Entonces aquí vamos. Hablemos del Sun San original y de los seres creados. Entonces mira lo que voy a hacer ahora. Está ahí en el gráfico. Lo que está escrito ahí es lo que voy a mostrar en el gráfico. El Sun San de Dios corresponde a la mente del ser humano.
Entonces, el Sun San original es la mente de Dios y es la raíz de los aspectos funcionales y tangibles de todos los seres creados, ¿no? Básicamente, entonces, ¿qué voy a recoger ahora? Dentro del aspecto, la forma de Dios que llamamos la imagen divina, dije que esta imagen divina posee, he dicho que no, ¿vale? Perdón. El pensamiento de unificación está diciendo, estoy citando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, no sé de qué estoy hablando porque no he dicho nada, no tengo esa capacidad, pero allá vamos. El pensamiento de unificación, entonces, dice que la imagen divina se compone de características duales, Sun San y Ryum San, y ahora vamos a tomar este pedacito de aquí y estudiar el Sun San original y los seres creados. Así que el Sun San de Dios es la causa original de la mente humana, el instinto animal, la vida vegetal y el carácter físico-químico del mineral. Entonces extendámonos, porque todo el mundo ya sabe esto. Lo han visto, lo han leído, esta parte del principio divino. Entonces, ¿está claro? Sun San de Dios, mira dónde estamos. ¿Recuerdas qué parte es esta? Este es un Sun San de Dios del que está hablando, siendo la causa primaria, la causa original de la mente humana, es esta pequeña pieza aquí, volviendo a ella. Es esta pequeña pieza de aquí la que junto con el Ryum San forma la imagen divina, que es una pieza del aspecto total de Dios que falta en el carácter divino. ¿Comprendes? ¿Dónde está la mente humana? En otras palabras, el Sol San de Dios se manifiesta en el espacio y en el tiempo en diversos niveles, formando el carácter físico-químico del mineral, la vida de la planta, el instinto del animal y la mente, con su complejidad del ser humano, todo según el principio de la creación, la semejanza. El pensamiento de la unificación lo toca tanto a lo largo del libro y al principio me pregunté, ¿por qué? Lo he memorizado, lo sé, lo entiendo, eso está bien. No, no lo entiendo. Creación, similitud, no significa exactamente lo mismo. Es similar. Es similar. Mirarás a tu hijo, a tu hija, verás similitudes contigo, pero ¿es la misma persona? No es la misma persona. Hay diferencias. La primera es el tiempo. Uno vino antes, el otro vino después. ¿Entiendes? Te vuelvo a dar la pista para que entiendas cómo va a funcionar el libro. ¿Seguimos? Vamos. Sun San original, entonces. Incluso en el nivel más simple de la cadena de existencia, el Sun San de Dios está ahí, manifestado en materiales inorgánicos, minerales como ley, las leyes físico-químicas, como ya hemos mencionado. En las plantas, el Sun San de Dios se manifiesta como vida en una dimensión superior. Recientemente, los experimentos han demostrado que las plantas tienen funciones mentales capaces de reaccionar a la mente humana. Pero ahí lo tienen, pueden buscar, hay muchas investigaciones, pero esto no es exclusivo de nosotros, ¿de acuerdo? En los animales, el Sun San de Dios se manifiesta de forma aún más elevada, como función mental, como instinto, y hoy podemos percibir la emoción, incluso en los animales. Entonces, este instinto, bien, dirás que respeta y sigue reglas, pero tiene emoción, tiene voluntad, pone a prueba los límites, lo que puedo y no puedo hacer. Hay varios experimentos que demuestran realmente la capacidad mental de los animales, que a veces va más allá de lo que podríamos concebir, aunque sepamos que es un instinto, que la mayoría, los principales, son instintos. Las principales acciones y actitudes de los animales se rigen por ellos, pero aún hoy somos capaces de darnos cuenta de cosas que la ciencia nunca llegó a comprender. Hoy podemos. Y según las investigaciones, de eso ya hemos hablado, ¿no? Oh, no, lo siento, me detuve aquí en el instinto. Sí, me detuve aquí, ¿verdad? De acuerdo, bien. Según investigaciones recientes, podemos ver que los animales también tienen funciones de intelecto, emoción y voluntad. Emoción y voluntad. Tienen conciencia como los humanos, pero los experimentos también muestran que no tienen la autoconciencia que tenemos los humanos. Hay varios experimentos que lo demuestran. Por lo tanto, ves que he enfatizado aquí las funciones del intelecto, la emoción y la voluntad. ¿Por qué? Vamos a la siguiente pantalla. El Sun San de Dios tiene la dualidad de Sol San interno y Ryum San interno. El Sol San interno se refiere a la parte funcional subjetiva y el Ryum San interno a la objetiva. Vamos a explicar el pensamiento de la unificación tratando de explicar el Sun San interno y el Ryum San interno de Dios, tomando como referencia, como analogía, a un ser humano. ¿Por qué? Porque somos la semejanza más perfecta y refinada de Dios en cuanto a los aspectos de Sun San interno y Ryum San externo como Dios.
especialmente en lo que mencionamos y destaqué en la pantalla anterior, las funciones del intelecto, la emoción y la voluntad. ¿De acuerdo? Entonces, para que podamos encontrarnos de nuevo en todos esos gráficos. ¿Estás confundido? ¿Ha hecho algún comentario o lo entiende? ¿Todos entendieron? Por eso hice este gráfico. Vamos otra vez. Mira dónde está llegando en el grado de subdivisión. ¿Se acuerdan? Hablamos de ello al principio. Dios tiene los atributos de función que descartamos allí. El carácter interno, por ahora. Carácter interno, corazón, logos y creatividad. Y nos concentramos en el aspecto forma. En esta forma que llamamos la imagen divina, que es el tema que estamos discutiendo, estamos diciendo que el pensamiento de unificación se subdivide en Sun San y Ryun San. Y entonces estamos estudiando Sun San. Y ahora viene y dice que el Sun San se subdivide en el Sun San interno y Ryun San interno. En otras palabras, ese aspecto, como dijo en los gráficos anteriores, del Sun San original de Dios, corresponde a la mente humana. ¿No es así? Pero vamos a decir entonces que este aspecto de la mente humana, tomando al ser humano como ejemplo, tiene más funciones internas. Lo llamamos Sun San interno. Tenemos funciones o productos aún internos. Son subproductos o formas dentro del Sun San. ¿Está claro? ¿Me estás siguiendo? Házmelo saber, ¿de acuerdo? Si no, lo haré todo de nuevo. Todo es una broma otra vez. Mira la hora, ¿cómo vamos? Déjame ver qué hora es. Todavía queda media hora, ¿no? Era broma. Así que vamos de nuevo. Sun San, entonces, tomando al ser humano como ejemplo. Sun San es la mente. Dentro de esa mente tenemos aspectos más internos, lo que el pensamiento de unificación llama Sun San interno. Y dentro de esa mente tenemos atributos un poco menos internos, que llamamos Sun San. Por eso lo dijo allí. Dentro de Sun San ahora estamos estudiando el aspecto interno del Sun San que él mencionó aquí. Y luego hablará del Ryun San interno. ¿Verdad? Es complicado con los nombres, ¿no? Veamos cómo funciona en la práctica entonces. El Sun San interno es la parte funcional dentro del Sun San, así que vamos de nuevo. Estoy de vuelta en la pantalla. Estamos hablando de este Sun San. Aquí, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos. Este Sun San que te he mostrado ahora, dividido aquí, solo para que no te pierdas dónde estamos. ¿Ok? Así que aquí vamos. Sun San interno, la parte funcional dentro del Sun San, que incluso he puesto en negrita. Empezó a hablar de ello ahora. Este Sun San interno, el aspecto más interno de tu mente, se refiere a las facultades de tu mente, o funciones del intelecto, la emoción y la voluntad. Paréntesis aquí. Entonces, ¿has logrado encontrar dónde está dentro de ti ahora? Porque ahora estamos haciendo un ser humano de una base, como mencionó allí, dentro de tu mente. Tienes un aspecto llamado Sun San interno. Y ahí es donde están las funciones del intelecto, la emoción y la voluntad. El intelecto es la facultad de la cognición, que consiste en la percepción, el entendimiento y la razón. La emoción es la facultad de sentir, alegría, ira, tristeza, felicidad. Y la voluntad es la facultad de desear. La intencionalidad es la determinación. ¿Todas estas facultades trabajan activamente? No Ryun San interno. El Sun San interno es la parte subjetiva del Sun San. ¿Estás confundido? Estoy tomando el extracto del libro, así que vamos a explicarlo en un lenguaje más sencillo. Dentro de tu mente tienes un aspecto más funcional, donde tienes pequeñas máquinas que intentan producir ciertos productos. ¿Correcto? La función del intelecto, la función de la emoción y la función de la voluntad. El intelecto, por ejemplo, hace este proceso. Tú, en el video que mencioné ahí, hay una situación en el texto, puedes verlo después, te lo recomiendo, hay un ejemplo muy bueno, pero cita la historia de Isaac Newton, que estaba sentado allí mirando el manzano y la manzana cayó al suelo. Todo el mundo ha visto una manzana caer al suelo, pero él se dio cuenta de que la manzana caía y se quedó pensando, ¿por qué cae la manzana? ¿Por qué no se va flotando? ¿Por qué cae todo lo que se desprende? Así que intentó comprender, se dio cuenta del suceso, se quedó analizando, reflexionando y llegó a una conclusión. Racionalizó, lo hizo, buscó la comprensión, especuló,
hasta que formuló la teoría de la gravedad, que todo el mundo estudia en la escuela. Entonces, ¿ves? Y eso se va a convertir en un concepto, ¿no? Yo, tú y cada uno de nosotros lo estudiamos. Tuvimos que memorizarlo. Un profesor iba a la escuela y lo explicaba e inventaba esta fórmula y teníamos que seguir haciendo cálculos, ¿no? ¿Dónde guardabas esta información? ¿Sabes dónde la guardabas? Lo entendiste porque el profesor usó tu intelecto. Te hizo darte cuenta, te hizo comprender y racionalizar. Entonces almacenaste esa información dentro del Ryunsan interno, porque ahí es donde guardas leyes, ideas, conceptos y principios. Todas las ideas, leyes, conceptos y principios que aprendes, que entiendes a través de tu intelecto, los guardas como información que luego puedes volver a usar. Así, por ejemplo, fuiste a la escuela y aprendiste a hacer las ecuaciones más simples, sumas, restas, luego progresabas en la escuela, aprendías otras cosas y siempre volvías a esas fórmulas básicas anteriores que tenías que utilizar porque eran como leyes, conceptos y principios almacenados en tu Ryunsan interno. ¿Entiendes? Pero en Dios ese es el detalle. Me gusta mucho que la gente entienda esto, por eso me explayo un poco. En Dios todo esto es a priori. Todas las leyes que están en la naturaleza ya estaban en Dios. Y nosotros, a pesar de que estaba en nosotros, pero tuvimos que observar, comprender y racionalizar para ponerlo en nuestras cabezas como un concepto, para mantenerlo como una ley. Si discutiéramos la caída desde este punto de vista, explicaría algo fantástico, que es que se mezclan verdades y mentiras para construir ideas y conceptos en la cabeza de la gente. El marxismo cultural hace mucho esto. Funciona exactamente aquí. Edificio dentro de Ryunsan trata más sobre esta función aquí. Emoción, pero construye dentro de la gente Ryunsan ideas y conceptos que toman como paradigmas y para que cambien. Tienes que tener una conversación, pero no vamos a seguir demasiado tiempo, ¿de acuerdo? Solo para que lo entiendas, ¿está claro? Sigamos. Entonces, la facultad de percepción que mencioné allí, el intelecto, se refiere a la capacidad de percibir objetos externos. Al ser reflejados por nuestros sentidos, los percibimos. Nos daremos cuenta intuitivamente. Nos llamará la atención. Intentaremos comprenderlo. Es la capacidad de percibir lógicamente la causa y el efecto. Y la razón se refiere a la capacidad de comprender verdades universales y de conceptualizar. Este proceso jugará en su Ryunsan interno ideas, principios, leyes y conceptos. ¿De acuerdo? Sigamos adelante para no estancarnos. Estas tres funciones se pueden explicar tomando como ejemplo el proceso de descubrimiento de Isaac Newton. Creo que ni siquiera voy a leer esto, ¿verdad? Ya lo he mencionado en el ejemplo. Y aquí está el consejo. Mira el tercer vídeo que he puesto en la primera pantalla. Luego, si quieres, vuelvo y te enseño lo que es el vídeo. Pero ya está disponible en el sitio web unificacionista.com en la sección de vídeos que hay allí. He hecho una sección solo sobre el pensamiento de unificación, ¿de acuerdo? Así que ni siquiera voy a entrar en esto aquí. Vamos al Ryunsan interno. Ryunsan interno. Así que allá atrás, solo para que recuerdes a dónde vamos. Sun San es la mente del ser humano, tomando al ser humano como base. Luego, dentro de la mente, tenemos el Sun San interno, que es intelecto, emoción y voluntad, el aspecto funcional de la mente. Entonces, ¿qué es Ryunsan? Inner Ryunsan se refiere a la parte objetiva dentro de tu Sun San y contiene elementos que tienen forma. Estos elementos importantes incluyen ideas, conceptos, leyes y principios matemáticos. El pensamiento de unificación, cuando entra en este tema, explica cada uno de ellos con gran detalle. Incluso se explica en el vídeo que grabamos. No voy a entrar en ello aquí. Básicamente eso es lo que dije. El proceso, tomando la función del intelecto, por ejemplo. Usted toma un libro de matemáticas. Lees el libro, te darás cuenta, lo entenderás, racionalizarás. Por ti mismo o con la ayuda de un profesor. Hay gente que puede hacerlo de forma autodidacta. Hay gente que tiene que cogerlo en mano y hacerlo paso a paso. Pero en resumen, dependiendo de tu velocidad, todo el mundo tiene la facultad del intelecto, de la emoción y de la voluntad. ¿De acuerdo? No hay nadie que no la tenga. Puede que tengáis más aptitud para uno que para otro. Es normal, pero eso es parte de la explicación. Aún más lejos del pensamiento de unificación.
es que cuando estas funciones trabajan, todo lo que producen y que estas funciones producen, que estas facultades producen, es lo que aparece en la pantalla. Los productos del funcionamiento de las facultades del intelecto, emoción y voluntad son ideas, conceptos, leyes y principios matemáticos. Y son estos los que nos guían para que sigamos aprendiendo y que hacemos algo que el pensamiento de la unificación explicará más tarde, explicará con más detalle cuando entre en esta sesión, porque hablamos del aspecto del carácter divino. Y dijimos que es corazón, logos y creatividad. Nosotros los seres humanos también tenemos corazón, logos y creatividad. ¿Cómo creamos? Creamos de la misma manera que crea Dios. Aprendemos ideas, conceptos, leyes y principios y los almacenamos en nuestro torrente sanguíneo interno. Y entonces de repente decidimos trabajar. Hacer un coche. ¿Hacemos un coche? Entonces tengo un montón de conceptos, pero voy a respetar los principios, las leyes, la aerodinámica, la ley de la gravedad, la atracción, cómo funciona el motor y así sucesivamente. Esa es toda la información que necesito, ideas, conceptos, leyes y principios para empezar a prototipar. Cosas que quiero hacer. ¿Comprende lo que significa creatividad? La creatividad es aquella función que pasa por las facultades del intelecto y la emoción y la voluntad, utilizando las ideas, conceptos, leyes y principios almacenados en el interior del torrente sanguíneo interno. Y empecemos a crear prototipos. Dios hizo eso. Y entonces ya te estoy dando una pista de lo que significa la imagen individual. ¿Recuerdan que mencioné uno de los temas de esta sesión? La imagen divina. Imagen divina, el estudio de la imagen divina. Cuando repasamos Sun San y Ryun San, entonces tenemos que estudiar y hay imágenes individuales. ¿Qué son las imágenes individuales? Las imágenes individuales son los prototipos que tienes en tu mente. Incluso hablamos del principio divino cuando explicamos cómo producir alegría. Un artista que tiene la idea de hacer una obra y cuando la obra está terminada, alegría parcial, alegría plena, plenitud. Así lo explicamos en el principio divino. Pero estos dos momentos, dentro de este estudio aquí, explica que la sustancia es el resultado de la creatividad. Pero primero tuve la idea, prototipé en mi mente la imagen de lo que quería hacer. Así es también con Dios. Dios tiene corazón, logos, creatividad, emoción, intelecto, voluntad, ideas, conceptos, leyes y principios, y prototipó en su mente todos los seres creados que a priori existían en la mente de Dios. Y luego a posteriori se materializaron a través de el proceso de creación en el que no voy a entrar ahora. ¿Cómo es el horario? Casi terminado, ¿verdad? Pero ya estoy terminando, así que no me extenderé mucho, ¿vale? Pasamos a la siguiente pantalla, así que no voy a leerlos todos, pero explica cada uno y cómo se forman las ideas, ¿de acuerdo? Cómo se forman las ideas, cómo se forman los conceptos, cómo se forman las leyes y los principios matemáticos dentro del Ryun San interno, que en realidad, como expliqué de forma muy resumida, son los subproductos o productos del ejercicio de las funciones intelecto, emoción y voluntad. También te has dado cuenta de que me he centrado más en el aspecto intelectual, ¿verdad? He dicho que hay tres funciones, intelecto, emoción y voluntad, pero me centré más en el aspecto intelectual. De hecho, el pensamiento de unificación tiene más que ver con el aspecto, porque es a través del intelecto que producimos la mayoría de estos cuatro elementos, ¿verdad? Leyes, ideas, conceptos y principios. Se producen más a través del intelecto porque su objetivo es buscar la verdad, ¿no? Entonces, el aspecto emocional busca la belleza y el aspecto voluntad, la función voluntad, busca el valor del bien. Entonces, tanto la búsqueda del aspecto a través de la emoción, el aspecto belleza, en cuanto al aspecto de la voluntad busca el bien, necesitarán tener un entendimiento y comprensión muy sólidos de la verdad, una verdad muy sólida, para que tanto la belleza como el bien estén alineados, correctos,
no un poco distorsionados. Si la verdad que doy al intelecto es un poco confusa, no muy clara. Las ideas, los conceptos, los principios y las leyes que pueden ser distorsionados. Y los resultados de la búsqueda de la belleza y la bondad también pueden distorsionarse. Pero eso es otro capítulo, el capítulo 2. No voy a discutirlo aquí, ¿de acuerdo? Así que esta es la sugerencia. Mira el video o lee el libro. Y si quieres, haz preguntas, ¿de acuerdo? Entonces vamos. Para cerrar entonces, para hacerlo más visual, ni siquiera voy a leer todo lo que está escrito ahí. Básicamente lo que está diciendo, estamos hablando del Sun San original, que dijimos que por analogía íbamos a hablar de la mente humana. Dijimos que la mente humana tiene Sun San interno. Sun San aspecto interno, donde se encuentran las facultades, intelecto, emoción y voluntad, buscando respectivamente la verdad, la belleza y el bien. Y el aspecto más externo de su mente, el Ryun San, donde los productos del funcionamiento de estas facultades, ideas, conceptos, leyes y principios, ¿ok? Pero todo esto tiene un impulso central al que ni siquiera nos hemos acercado, ni siquiera hemos arañado la superficie del que habla aquí al final. Todo esto se basa en el amor. ¿Dónde está el amor? Ah, dirán los poetas, el amor es una emoción. El amor es esa cosa deliciosa que sientes. Y a veces se topa con su antónimo, el odio. No, lo siento, no. La emoción, el amor está demasiado atrás aquí. Tendríamos que retroceder unos gráficos aquí, a la izquierda, donde estoy girando el ratón, porque el amor no está aquí, no está dentro de una función, de una facultad de tu Sun San, dentro del aspecto de la imagen divina, no, es parte del carácter divino. Así que tengo malas noticias que darte. Tu amor no está dentro de tu mente, es mucho más núcleo interno, más central, tanto de Dios como del hombre. Si te fijas, es aquí, en esta línea, el intelecto, la emoción y la voluntad deben estar, tienen que estar centrados en el corazón, y el corazón no es ni parte del Sun San, ni parte del origen de ese Sun San, que es la imagen divina, es un atributo que está ahí en el carácter divino. ¿Ok? ¿Es eso bueno? Sin entrar en detalles, la siguiente sesión sería la siguiente. Ryun San, estamos hablando de la mente, y eso sería Ryun San, pero creo que está bien. No voy a entrar en esta explicación. Gracias, y estoy a su disposición.